Bendiciones a todos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones, acá los hermanos nos saludan con la paz del Señor. Bendiciones, hermanos. Bueno, Bendiciones. Estamos acá contentos que está nuestra hermana Carlita. Sea bienvenida en el nombre del Señor. Vamos a Romanos capítulo 15. Romanos 15. El tema de hoy es: seamos espirituales. Amén. Amén. Seamos espirituales porque Dios es espíritu. ¿Sí? Y primero fue hecho lo espiritual, luego lo terrenal. Y nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales, aunque estamos acá físicamente. Pero debemos ser espirituales. También podemos leer Gálatas, pero vamos a Romanos primero. La otra semana hablamos de que Cristo viene pronto. Ya hay señales. Falta todavía, ¿no? Porque si leemos Mateo, capítulo 25, dice, el versículo 5 más precisamente, dice, tardándose el esposo. Cristo se está tardando. No es porque yo lo tengo por tardanza, no es porque yo no quiero que Cristo venga, al contrario, quiero que venga ya. Pero hay señales, hay cosas que tienen que suceder. Yo ya lo dije un montón de veces, de los dos pueblos hizo uno, ¿sí? Así como el Padre y el Hijo son uno, así el pueblo de Dios, tanto Israel como los gentiles que somos nosotros, injertados, somos uno. Lo que pasa, el diablo quiere siempre dividir, ¿sí? Divide y reinarás, dice, ¿no? El dicho. Pero Dios quiere que seamos unidos. Hablamos también que la maldad ya se multiplicó, la maldad. Y también hablamos de andar en el espíritu y no en la carne. También hablamos la semana pasada de cómo es nuestro carácter. Nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, tenemos que tener el carácter de Cristo, los atributos de Cristo, ¿sí? Ser como Cristo. Pablo el apóstol dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Debemos imitar a Cristo. Hablo fuerte por nuestra hermana, si no yo hablo bajito. Entonces, hoy hablaremos de cómo ser espirituales. Vamos a leer capítulo 15 de Romanos, versículos 5 y 6. Un teléfono está sonando. Ahora leemos esta palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Amén. Apagalo. Dice así, pero el Dios, fíjense, el Dios de la paciencia. Dios es paciente con todos porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Fíjate, la paciencia de Dios es tremenda, es absoluta, porque dice que Dios mismo, dice, porque hemos guardado, ¿sí?, su paciencia, también Él nos va a guardar de la hora de prueba. ¿Qué es la hora de prueba? La ira de Dios. Él nos va a guardar de esa hora de prueba, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Dios es paciente. Entonces dice, porque el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Unánimes, en un mismo sentir, con una misma mente, pensando lo mismo, haciendo lo mismo. Debemos tener un mismo sentir.
los cristianos como era la iglesia primitiva. ¿Te das cuenta? Todos tenían el mismo sentir. Ahora, 1 Corintios, el otro libro, capítulo 2. Vamos a leer el 14 al 16, ¿sí? 14 al 16 de 1 Corintios, capítulo 2. Pueden leerlo ustedes. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Hasta ahí. Bueno, el 16 lee también. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces debemos ser como Cristo, actuar como Cristo. Estamos llamados a vivir por el Espíritu. Ahora Efesios, capítulo 2. Ahora presten atención a lo que dice toda esta palabra, ¿sí? Leo porque es largo. Y Él, ¿quién es Él? Jesús, os dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, el tiempo pasado, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Ves? El mundo anda haciendo todo eso, delito y pecado, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, que el Señor reprenda. El espíritu que ahora dice, opera en ¿quiénes? En los hijos de desobediencia. Por eso el Señor dice que ofrenda y sacrificio no quiere que seamos obedientes, porque el pueblo de Israel fue desobediente y la iglesia está siendo desobediente también. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo pasado, en el mundo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos porque naturaleza, en nuestra naturaleza, que es rebelde a Dios, hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en ¿qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros que muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, no podemos pensar como los terrenales. Ya no vivo yo, vive Cristo. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mente. Si dice que tenemos la mente de Cristo, debemos pensar como Cristo. Hay que entender que todo designio de la carne trae ¿qué? Muerte al creyente. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Hoy estábamos hablando con Chicha, la hermana, que vino acá a la vuelta, creo que tiene 70 y pico de años, ¿no? No, amor. Bueno, entonces ella decía que se iba a morir. Ella decía que se iba a morir. Ahora yo te pregunto, ese pensamiento, ¿quién les puso en la cabeza? El enemigo. El enemigo. Pero fíjate que en el huerto del Edén, él dijo, no moriréis. Ahí te das cuenta que es un mentiroso. Porque todos están esos, del polvo venimos, al polvo vamos. Todos tienen miedo a la muerte. Todos tienen miedo a la muerte. Yo también, no te voy a decir que no. Pero ¿quién nos puso ese miedo? ¿Quién nos mintió? El diablo. Porque hoy hablábamos con esta señora y muchos olvidan lo que dice la palabra.
Dice, os digo un misterio, no todos moriremos, sino seremos transformados. Dice, ¿por qué nos preocupamos por esto? Por el cuerpo, por la comida. ¿Acaso los pájaros se preocupan? ¿Los gatos se preocupan si se van a morir o no? ¡Ay, me voy a morir, me va a agarrar un infarto! No. Solamente nosotros. Y eso que somos más inteligentes que los animales, que los pájaros, y sin embargo, el diablo nos miente más fácil. Y hay una promesa que, bueno, mientras Cristo tarde, bueno, tenemos que dormir, dice. No todos dormiremos, es un descanso. ¿Te das cuenta? Pero todos vamos a ser transformados. No hay que tenerle miedo. No tema al que mate el cuerpo. Teme más bien a que mate el cuerpo y el alma en el infierno. Nuestra alma es importante. Cuando nosotros tenemos miedo a la muerte, porque ni nos importa nuestra alma. Pero somos eternos, hay que entender eso, somos eternos. ¿Sí? Entonces, bueno, eso hablábamos con Chicha. Ahí, porque yo me voy a morir, dice. Y le dijimos el versículo y se quedó así. Como diciendo... No sabía. No sabía. Entonces, si dice que estamos sentados en lugares celestiales, ¿cómo debemos ser? ¿Espirituales o carnales? Espirituales. Vayamos a Gálatas. Ahí cerquita a Gálatas, un libro antes. Versículo 19 al 21. Capítulo 5, versículo 19 al 21. Para que veamos lo que son las obras de la carne, ¿no? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, diserniciones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que ejercen esos pecados, ¿sí? Que son algunos nomás. Luego, etcétera, ¿no? Porque hay muchos pecados más, ¿sí? Porque dice cosas semejantes a esta. Si hay cosas semejantes, quiere decir que hay más cosas que esta. Saludamos a Eugenia, bendiciones. Dice que Él nos está amonestando a estos cristianos. Vos fíjate que le está hablando a cristianos. Que los que practican, los que ejercen de continuo estas cosas, ¿sí? No van a heredar, no dice el cielo, el reino, el milenio, a eso se está refiriendo. Porque vos fíjate, ¿qué cristiano es perfecto? ¿Cuánto encontramos fallas? En todo, en grandes hombres de Dios. Algunos se suicidaron. Sin embargo, algunos dicen se fue al infierno. No lo sé, yo no meto la mano en el fuego por nadie. Pero dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces el único que puede juzgar eso es Dios. ¿Te das cuenta? Obviamente yo no me voy a quitar la vida. Porque ¿quién da la vida y quién la quita? Es Dios, no soy yo. Entonces... dice, los que practican tales cosas, como ya leyó el hermano, ¿sí? No heredarán el reino, no van a heredar con Cristo, no van a entrar al milenio. No está hablando de condenación. Obviamente yo estoy en contra, pero ¿quién no anda en la carne? Pellizcate a ver si te duele. ¿Sí? ¿O no? Estás en la carne, por eso...
Ahora, le voy a leer este versículo para que usted entienda. No está dentro de la predicación, pero se lo voy a leer para que ustedes me entiendan lo que yo le quiero decir. Perdón que yo grito por la hermana, por la hermanita Carlita. ¡Vino Carlita! ¡Vino Carlita! Y se lo voy a leer. No es por casualidad que hoy leímos este versículo a Chicha, la señora que vino la otra vez. No lo busquen, yo lo leo si quieren. Es Capicúa, 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Y está hablando de los difuntos, ¿no? En Cristo, los muertos en Cristo. Pero todos seremos transformados, mudados, cambiados. Vamos a tener otro cuerpo, un cuerpo glorificado, tanto los muertos en Cristo como los vivos en Cristo. Vamos a ser uno. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos, acá especifica, los muertos serán resucitados como incorruptibles. Tenemos este cuerpo que es corruptible. Entonces va a ser un cuerpo que va a ser incorruptible, ¿sí? Que no se va a deteriorar, no va a envejecer, ¿sí? Y nosotros seremos transformados. Y dice el 53, porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, el cuerpo en sí está muerto, esto mortal se vista de ¿qué? De inmortalidad. Está diciendo que somos eternos, ¿sí? Pero pensamos de otra manera. Pensamos como que nos vamos a morir mañana. ¿Te das cuenta? Tal es nuestro pensamiento, tal somos nosotros. Y dice que somos débiles. El Señor nos puede ayudar en nuestra debilidad. Uno que ¿en quién busca ayuda? En el médico, en el hijo, en la madre, en el padre, en el amigo. Pero el único que Jesús es nuestro mejor amigo. En el psicólogo, exacto, en los médicos. Pero el Señor es todo para nosotros. Debemos confiar en Él, es consejero fiel. Como cantamos, grande es tu fidelidad. El ser humano no es fiel. Porque dice, cuando entremos, Él dice, en lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. ¿Te das cuenta? ¿Vos qué ves ahí? En lo poco, en lo mucho, ¿qué ves? Un desbalance, ¿o no? Sí. Porque nunca vamos a poder agradar a Dios como debe ser. El único es Cristo. Por eso Él merece toda la gloria, todo el honor, todo el poder, porque Él dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, porque Él no halló a ninguno. Buscó por todos lados, no encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay ni uno justo, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos a una se hicieron inútiles. No hay quien haga el bien. El único fue Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces sigamos. Todos estos pensamientos carnales los tenemos todos, pero el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad para poder rechazar todos esos pensamientos y no ejercerlos. ¿Sí? Porque ¿quién nunca mintió? El que dijo que nunca haya mentido es un mentiroso y lo hace mentiroso a Dios. Cuanto Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Todo hombre mentiroso. ¿Te das cuenta? Entonces, Proverbio ahora. Vamos a Proverbios, Salmos, Proverbios, capítulo 7.
Fíjense, acá habla de una mujer, ¿sí? Que está bien porque está hablando, ¿no? Que acá está hablando, por ejemplo, David a Salomón, que se guarde de la mujer extraña. Pero fíjate que espiritualmente el pecado actúa de la misma manera, ¿sí? Y dice, léanse el 21 y el 22, a ver, fuerte para que escuche nuestra hermana. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. 22. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Hasta ahí, gracias. ¿Te das cuenta? Está hablando del pecado. El pecado actúa, y acá le da como nombre de mujer. Siempre el pecado está siempre ahí a la puerta, para enseñorearse de nosotros. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo y nos podemos enseñorear del pecado nosotros. Como le dijo Dios a Caín, ¿no? El pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear de él. Siempre está en nosotros el estar dispuesto a querer ser cambiado por Dios, porque Dios te quiere cambiar. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es necia, es rebelde, la carne para nada aprovecha la carne. Tenemos que dar muerte a la carne. Aquellos que son de Cristo, hemos crucificado la carne. Con sus hechos, con sus pasiones. Debemos, es un deber para el cristiano, crucificar nuestra carne. A eso se refirió Jesús. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Ya no vivo yo. Heme aquí, Señor. Haz tu voluntad. Yo no soy dueño de nada. No me importa nada. Tomo todo por basura, como dijo Pablo. Eso es negarse a sí mismo. Tome su cruz. Tome su cruz. Y después lo puede seguir. Pero si vos no te negás, no tomás la cruz, no lo podés seguir. A Jesús lo seguían un montón, pero lo seguían ¿qué? Por lo que le daba, por los panes y por los peces. Así está lleno de cristianos hoy en día. Por los panes y por los peces, o como dice, por la plata vale el mono. Están todas las iglesias llenas. Pero todo por la plata. Todo por la plata. Es raíz de todos los males el amor al dinero. Sigamos. Está hablando del pecado como si fuera una mujer también en Apocalipsis. ¿Por qué le digo esto? En Apocalipsis aparece una mujer que está embriagada con la sangre de los santos. ¿Te das cuenta cómo corresponde este versículo con el Apocalipsis? También habla de la mujer extraña, como dije antes, que los hijos de Dios se deben cuidar de ella, porque esto es lo mismo que sucedió en Génesis 6. Hay muchos que dicen que fueron ángeles que pecaron. Pero si yo te leo todo, te lo leo de la Reina Valera, te lo leo de la Septuaginta, dice que fueron hombres. Y a Dios le dolió en su corazón el accionar de los hombres. Dice, porque el pensamiento de los hombres, no dice de los ángeles, dice de los hombres, era de continuo el mal. Y ya hablamos de la maldad. Entonces, esto para que ustedes sepan que no es que habían ángeles, aunque los ángeles existen, fueron los hijos de Set. Los hijos de Set, los hijos de Dios, porque ahí invocaron el nombre de Dios, ¿no? Entonces dice que nosotros cuando creemos en Cristo, en Yeshua, somos considerados hijos de Dios. Y ellos no tenían la ley,
solamente veían las cosas que habían por la misma creación y también eran llamados hijos de Dios. Fíjate si no, en Job, el libro de Job, ahí dice que eran ángeles de Dios, la Septuaginta, no dice hijo de Dios. Cuando lees el Génesis dice los hijos de Dios, con las hijas de los hombres. Ahí se entiende que era la descendencia de Caín. Se mezclaron. Porque el Señor dice, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. Es lo mismo. ¿Me entendés? Por eso ves cómo se modificó todo. No era que eran de 60 pies de altura y todas esas cosas, no. Vos fíjate, hoy en día, los europeos, ¿qué estatura tienen? Y 2 metros. Los de Bolivia, ¿cuánta estatura tienen? Y unos 60. Unos 50. ¿Por qué? 70. ¿Pero por qué? Porque están en distintas latitudes. El esquimal, ¿cómo es? El que vive en África, ¿cómo es? Imagínate un africano blanquito en el sol, ¿cómo queda? Pero viste que ellos resisten más, los que son de color, resisten más las temperaturas, todo. El blanco tiene problemas en la piel, ¿sí o no? Tiene rosácea, tiene un montón de cosas. Bueno, pero por lógica, ¿entendés? Pero buscame un tipo de 20 metros de altura, no existe. Entonces, como ellos lo comparan con los ángeles, que dicen que los ángeles miden 3 metros, yo nunca vi un ángel, ¿me entendés? Dice que ellos, los ángeles, Dios lo hace espíritu, son seres celestiales, pero Dios lo hace espíritu, lo hace como ellos, como es Dios, y a nosotros nos hace, al suministro nos hace llama de fuego. ¿Qué quiere decir? Que somos como un carbón encendido para predicar la palabra. Entonces, ¿cómo serán los ángeles? No sé, ya lo vamos a conocer. Yo no estuve en el tiempo de Jesús. Los que estuvieron en el tiempo de Jesús lo habrán visto. Algunos dicen que miden 2 metros y pico, hasta 3 metros. Pero bueno, nadie lo midió así con 1 metro, a ver cuánto medí. ¿Entendés? Pero bueno, yo lo que veo, yo siempre me apoyo en las versiones más fiables. En el caso de Jesús leyó la Septuaginta. Cuando entró a la sinagoga leyó la Septuaginta, los rollos de la Septuaginta. Entonces yo me tengo que guiar de eso. Reina Valera, ¿quién lo escribió? 2 católicos. Un apellido Reina, el otro apellido Valera. Tiene errores. Por eso uno tendría que buscar otras revisiones para dar con lo que es. Igual no difiere mucho, pero dice que algunos las tuercen, y eso lo dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dijo eso, que muchos la tuercen, la escritura. ¿Sí? Pero siempre el Espíritu Santo nos va a guiar la verdad y nos va a enseñar todas las cosas. ¿Me? Entonces, si uno lee Génesis 6 de la Septuaginta, que lo aclara perfectamente, lo podemos discernir leyendo junto el libro de Job, para distinguir. ¿Sí? Dice que seremos, el versículo que leímos en Proverbio, dice que seremos reducidos a un bocado de pan. El pecado lo que hace es reducir y lo pone como un nombre de mujer al pecado, como un pedazo de pan. Por eso dice que debemos cuidarnos del pecado. El apóstol Juan dice, hijito, no pequéis, porque el que peca es del diablo. ¿Entendés? ¿Y quién no peca? Jesús, ¿qué le dijo cuando querían apedrear a la mujer esa? Le dijo, bueno, apedréenla. A ver, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Quién tiró la primera piedra? Ninguno. Estaban llenos de pecado. Pero Él nos dice, hijito, no pequéis, tenemos una lucha con el pecado. Todo el tiempo. Pero el Señor va a terminar con esa lucha. Cuando Él venga, ya se terminó. Y te lo voy a leer.
Yo siempre leo, yo siempre busco para aquellos que por ahí no me creen. No me crean a mí, crean la palabra. Acá está. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida en la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el que, el pecado, y el poder del pecado, la ley. El Señor va a terminar con el pecado. Chau pecado. Es el único que pudo terminar con el pecado. Lo hizo antes y lo va a hacer ahora también. Amén. Amén. Judas. Yo no digo que no nos importe el pecado, ¿sí? Tenemos que luchar contra el pecado. Pero tampoco tenemos que vivir tranquilos, bien, ¿entendés? Porque hay muchos que enseñan falsa doctrina y dice, el que peca ya es condenado. ¿Y qué hacemos con Romanos 8.1? Lo borramos de la Biblia. Dice, ninguna condenación hay. ¿Quién nos separará del amor del Señor? Tribulación, angustia, muerte, pecado, nada. Nada nos va a separar de su amor. ¿Sí? Cristo murió por tus pecados, pasados, presentes y futuros. Si no, todo el tiempo, ¿quién te va a redimir? O sea, ayer pecaste. ¿Para qué hiciste el perdón? ¿Para qué hiciste la misericordia? ¿Para qué hiciste la compasión? ¿Por qué Dios renueva su misericordia todos los días? Porque pecamos. Ya sabe cómo somos. Cuando Él dice, yo soy el alfa, el omega, el principio del fin, el primero del último, está diciendo, consumado es, ya está. Él ya sacó todo, pero nosotros nos perdemos todas las bendiciones cuando pecamos. Y nos podemos perder el reino por pecar, porque los perros estarán afuera, dice. Los pecadores van a estar afuera. Eso hay que entender. Pero que nadie te mienta, que te vas a condenar. Es lo mismo que dicen los católicos, el purgatorio. Mentira al diablo, no existe eso. No existe eso. ¿Entendés? Entonces no creamos mentira, creamos la verdad. Porque el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento de la verdad. Ahora Judas, hermano de Jesús, Judas, capítulo 1, lean versículos 18 al 25. ...18 al 25... Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Eso anótenlo, malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahí te das cuenta que son los que caminan en la carne, todo el tiempo caminan en la carne. Entonces dice, ni aún le toques la ropa. Viste que a veces alguien te saluda, te toca el hombro, te abraza. Vos tenés que aborrecer eso también. Hasta incluso la ropa, dice. El Señor dijo en Lucas, si alguno viene a mí, y no aborrece padre, no aborrece madre, no aborrece hijo, hija, y aún su propia vida, no es digno de mí. No puede ser mi discípulo. Y si no toma su cruz, se niega a sí mismo, y me sigue, tampoco es digno. Y si no, el versículo 33
dice, de Lucas, creo que es 14, 16, dice, y si no, cuando uno posee cosas, ¿no? Y si no renuncia a todas sus posesiones, tampoco es digno de mí. ¿Te das cuenta? Entonces el reino no es para cualquiera. Y Jesús quiere que reinemos con Él. Pero ¿por qué dice, si con Cristo somos más que vencedores, como dice Romano? ¿Por qué dice Apocalipsis, al que venciere, al que venciere? Porque la fe se va a acabar, la fe. Porque el Señor mismo dijo, cuando yo pronto les haré justicia. Porque lo que todos están pidiendo, justicia, justicia, no ves justicia por ningún lado. ¿Entendés? Pero dice, pronto, porque Él es el Rey de justicia, el Rey de Salem, Melquisedec. Entonces dice, pronto les haré justicia, pero cuando yo venga, ¿tendrán fe en mí? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso no ves fe. Ni predican de fe. Ni predican de la fe. Y la fe es importante. Porque el justo debe andar por fe. No por vista, no por lo que pase. Entonces, seguí, hermana, seguí. Y aquel que es poderoso. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Estás entendiendo lo que dice acá? El tema que no le creemos. El Señor Jesús dijo, si cree en Dios, cree en mí también. Y fíjate, y aquel, ¿a quién se refiere? A Cristo, ¿no? Que es que, ¿cómo cantábamos hoy? Poderoso Dios. ¿Sí? Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Cuántas veces cae justo? Muchas. Pero de todas ellas el Señor lo levanta. ¿Te das cuenta? Dice, y presentarnos, ¿cómo? Sin mancha delante del Señor. El Señor nos puede hacer, porque Él es poderoso. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las guardo. Y me siguen. Y nadie, absolutamente nadie, me las arrebata de mi mano. Anda a mover la mano al Señor. Anda a mover su diestra de justicia. Anda a moverla. Anda que el diablo le abra un dedito a Dios o al Señor. No puede. Hay un versículo que dice, el maligno no lo toca. Si somos fieles a Dios, ¿sí? El diablo no tiene oportunidad contra nosotros. Amén. Entonces, como leímos al principio, el versículo 18, ¿cómo son los deseos del hombre? Malvado, dice. Otro versículo más para anotar. El ser humano no es bueno. A Jesús cuando lo llamaron bueno, ¿qué él dijo él? Ay, gracias por llamarme bueno. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Se enojó él. ¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, solo Dios, mi Padre. Y hoy, fíjate que a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno, un desastre. Efesios 5.1. Efesios 5.1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Y mismo Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, acá te está corroborando, seamos imitadores ¿de quién? De Dios. Entonces el diablito quiso imitar a Dios cuando dijo, yo subiré a lo alto, seré semejante al Altísimo. No, él no quiso imitar a Dios. Él quiso ser Dios. Él quiso ser Dios, que es diferente. Vos tenés que imitar los atributos de Dios, el carácter de Dios.
Eso tenés que imitar, lo bueno de Dios, todo lo bueno de Dios, imitarlo. Eso es lo que quiere Dios. Para eso está escrita la Biblia, para que imitemos lo bueno de Dios, porque nosotros somos, ¿qué? Malos. Salmos. Lo vas a hacer leer a Reinaldo, todo el Salmo 119. Ya que le gusta leer. Póngase una almohadita. No, el 33. 119, 33. Fíjate lo que está diciendo ahí. Y esto Dios me lo puso en el año 2009. Yo sin saberlo, yo estaba estudiando la Biblia. Espera. Yo estaba estudiando la Biblia, no entendía nada. Me duermo y empiezo a comer la Biblia, a los pavotes, así. Empiezo a comer y era rico, eran unas letras. Y levantaba con la cucharita las letras y eran ricas, me gustaba. Después que comí, me dolía la panza. Le dije a la pastora, a mi esposa, a Marcela, digo, me pasó esto, eso está en la Biblia. Ah, no te creo, le digo yo. Después lo leí, dice, será dulce en tu boca, en tu paladar como la miel, la palabra de Dios, pero amargará tu vientre. ¿Qué quiere decir? Que para hablar la palabra, ¿sí? Va a estar bueno, pero para vos, para la carne no le gusta nada. ¿Me entendés? Por eso dice, si oís, obedecés. Al que tenga oído, oiga. ¿Sí? Porque el ser humano es rebelde, no va a querer guardar la palabra. Por eso él dice, el que diga que me ama es ese que me va a amar. No, el que guarde mi palabra. Hay que demostrarle el amor a Dios, guardando su palabra, atesorándola. María, ¿qué hacía? Yo a María la quiero yo, pero no como los católicos que la adoran. ¿Me entendés? Pero María, vos fijate, y creo que está en este estudio o en el anterior, dice, guardaba todo en su corazón. Ellos, por ejemplo, eran personas dignas, lo mismo que Elizabeth con Zacarías, ¿no? El padre de Juan el Bautista. Eran temerosos de Dios, eran personas que cumplían la voluntad de Dios, no eran cualquier perejil que encontró Dios. Bueno, voy a traer a mi hijo acá. No, eran personas que estaban entregadas a Dios, ¿sí? Más allá que el templo era un desastre y lo que servían era un desastre también, pero siempre el Señor guardó un remanente. En aquel tiempo, en este tiempo, en el tiempo de Apocalipsis lo mismo, porque dice, solo el remanente será salvo. Y no está hablando de la eternidad, está hablando del reino, va a ser salvo de ese tiempo de ira que nunca hubo y nunca va a haber, es un tiempo único. Entonces, lo que Dios nos enseña, léelo. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Lo guardaré hasta el fin. ¿Te das cuenta? Pero vos fíjate que le está pidiendo al salmista que nos enseñe el Señor. Dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar toda la verdad. Y nos va a guiar a toda la verdad. Nos va a enseñar todas las cosas. Entonces siempre nosotros debemos querer ser enseñados por Dios. ¿Qué le pidieron los discípulos? Maestro, enséñanos a orar. Esa tiene que ser nuestra solicitud. No, como hoy en día nos pasó con una señora, pastor, ore por mí. Pero vos tenés que orar. Está bueno orar unos por otros, ¿no? Pero vos también orá. No seas un simonita. Como el simonita, ¿no? El apóstol Pedro, el simonita quería ser un mago y quería tener el don de Dios, el Espíritu Santo, porque con eso hacía milagros. Dice, con la imposición de las manos
reciben el Espíritu, yo quiero, y quiso pagarlo. ¿Me entendés? Quiso como patentarlo, esto es mío. ¿Y qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque en hiel de amargura está, en prisiones está tu alma. Ruega a Dios que te sea perdonado este pecado. ¿Y qué dijo él? Él se arrodilló, tembló, lloró. No, dice, ora tú por mí, como hacen mucho hoy. Son muchos simonitas hoy en día. No quieren ni orar. Y fíjate, los mismos discípulos cuando lo llevó a Getsemaní, lo llevó a los 11, porque Judas se estaba planeando para entregarlo. Lo llevó a los 11 y apartó a 3, a Juan, a Pedro, a Santiago. Oren una hora. Ni una hora pudieron, ni siquiera una hora pudieron velar por mí. Y él descendió 2 veces, lo halló durmiendo, pero eso para que se cumpla la palabra. Como sucede en Mateo 25, las vírgenes todas cabecearon y se durmieron. Hoy en día están dormidos espiritualmente. Hay que despertar. Por eso el mensaje de hoy, seamos espirituales, no carnales. Entonces, lo que Dios nos enseña, que es para nuestro provecho, debemos guardarlo eternamente. Siempre. Sabemos que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable, perfecta, pero necesitamos hacerla. No decirlo, es buena, agradable, perfecta. No, hacer su voluntad. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga en esta tierra, en el nombre de Jesús. Salmos 143. Dígame si vamos bien con el tiempo, pues yo sigo hasta la medianoche. Hago vigilia también, 143, 10. ¿Qué dicen? Fíjate que antes que decía que le enseñe sus estatutos, sus mandamientos. Ahora, ¿qué dice? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Entonces, sabemos que la voluntad de Dios es siempre y ha sido siempre un provecho para nosotros. Es buena, agradable y perfecta para nosotros. La carne para nada aprovecha, solo sí sirve para el pecado. Para eso sí sirve la carne. Pero para nosotros, para Dios, no aprovecha para nada la carne. La carne tiene que ser como cuando la pones en el asador, ahí, quemarla. Para eso tenemos que pedir el fuego consumidor de Dios, para quemar esta carne. Amén. Nuestra carne, ¿qué dijo Job? Aunque mi carne esté deshecha, con todo, yo he de ver a Dios. Con todo mi ser, así como fuimos creados, vamos a ver a nuestro Dios. Por eso debemos ser espirituales. ¿Cuáles son sus características o frutos? Veamos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son en Cristo, de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Gracias, Nelson. ¿Te das cuenta? El Espíritu de Dios nos dio vida. Entonces estamos vivos gracias a Dios. Estamos vivos gracias al Espíritu de Dios. Entonces dice, andemos también por el Espíritu, obedeciendo al Espíritu, no obedeciendo a la carne. Por eso Pablo dijo, ahí mismo, en el 5:16, dice, digo pues, anda en el Espíritu, no satisfaga los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieras. No podemos hacer lo que queremos. Fuimos comprados, somos esclavos de Cristo. No podemos hacer lo que nosotros queremos.
Sin embargo, siempre nos salimos con la nuestra y hacemos lo que nos antoja. ¿Te das cuenta por qué dice Dios está iriado con el hombre todos los días de su vida? Con el impío. Con el impío. Entonces, la única forma de ser espirituales es teniendo el Espíritu de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y esto lo vamos a ver. Debemos crucificar nuestra carne. Eso significa llevar la cruz. Por eso dice, negarte a ti mismo, tomar tu cruz, crucificar tu carne. Crucificar tu carne. Todos los días de tu vida, crucificar la carne. Aleluya. Si somos de Cristo debemos tener estos atributos. Así sabremos que opera en nosotros el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, y no el espíritu del error, que es el espíritu de este mundo, que es el espíritu del anticristo. El Señor dice en su palabra, maldito el que cree o confía en los hombres. El apóstol Juan nos advierte ¿de qué? De probar a los espíritus que nos ministran la palabra de Dios. A eso tenemos que probar. Dios hace a sus ángeles espíritu, como dije, y a sus ministros llama de fuego. Vayamos a 1 Juan, ya vamos terminando. 1 Juan, espero que no se hayan perdido nada, yo no quiero que se pierdan nada. Imagínate el Señor cuando hizo esos panes y esos peces que se multipliquen. ¿Qué hizo? Recojan lo que sobró, ¿o no? Yo soy así con la palabra. Siempre quiero que haya más palabra. Pero a veces por el tiempo tengo que cortar un poquito. 1 Juan, capítulo 4. Leamos del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, porque eso hablan del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Te das cuenta? La persona que no te va a oír es porque no quiere oír a Dios. Es porque está envuelta en ese espíritu del error. El espíritu del anticristo, el príncipe de este mundo, le ha, ¿qué? Cegado el entendimiento para que no crean la verdad. Por eso no te escuchan, habla de Cristo y no. Léelo, no te escucho. Falta que te digan eso. No te escucho. ¿Entendés? Entonces ahí nos damos cuenta, y también acá es algo que yo siento, decir, aquellos que dicen que Cristo no es Dios, también es un espíritu del anticristo. Porque si Él vino en carne, porque Él es Dios. Si no, no pudo venir nunca en carne. Hubiese sido siempre carne. Algunos dicen, no, Él es un profeta. Pero es Dios también. Algunos dicen, ¿no? Un comunista, como decía en ese ministerio. Sí, en ese ministerio enseñaban que Jesús era como un revolucionario. Es como aquellos dicen el barba, ¿viste? Pero no lo... Y fíjate que el apóstol Juan dice, en el principio era el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Quiere decir que Jesús es Dios. Entonces, Mateo 5 ahora.
Mateo 5, escuchen bien esto, no es porque Dios está preocupado por los pobres, porque Jesús dijo, a los pobres siempre lo van a tener. A los pobres siempre lo van a tener. Fíjate, los mismos judíos, cuando Jesús le dijo, ¿veis todo esto? Ellos estaban mirando el templo y el Sanedrín, todos los edificios, porque construían más edificios al lado del templo. Todos despampanantes, ¿viste? Estaban todos, ¿viste como hoy mirás un edificio? Vos ves los edificios en Puerto Madero, en cualquier lado de eso, vos decís, mira, como decís vos, ¿no? No lo quiero ni repetir. Entonces, vos decís, wow, ¿no? Qué hermoso todo esto. Y yo me imagino a los discípulos diciendo lo mismo del templo, lleno de oro, de joyas. Ven todo esto, dice, no va a quedar ni piedra sobre piedra. Porque, viste que dice que fue una flecha que tiraron encendida y se metió, se prendió fuego. Cuando fue Tito. Vos fijate hoy en día, los mismos judíos, fíjate el Vaticano. Andá a la Baticueva ahí. Andá, fíjate todas las joyas que tienen ahí. Todos los tesoros que tienen ahí. Si venden todo eso, ¿les pueden dar de comer a los pobres? ¿Sí o no? ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Cómo están las iglesias hoy en día? Bendecidas, prosperadas en victoria. Lleno, cada vez más grande. ¿Te das cuenta? Pero el corazón cada vez más chico. Corazón más lejos de Dios cada día. Entonces el Señor no habita en templo hecho de manos humanas. Por eso el Señor habita en nuestro corazón. Porque ahí sabe que nos lo podemos encontrar. Entonces, fíjate, ¿por qué te digo esto? Porque acá está hablando de pobre. Léelo, el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Claro, otra vez el reino, hablando del reino. Los pobres, y no es que el Señor está considerando a los pobres de la calle, está hablando de los pobres en espíritu. Los que son empobrecidos en el espíritu. Ahora, dice que somos bienaventurados cuando tenemos deseos o intenciones de buscar del Espíritu, y el Señor siempre nos ayuda a cumplir con sus propósitos. Siempre que nosotros estemos buscando el Espíritu, y el Espíritu nos anhela celosamente, un celo santo, y nosotros estamos escuchando al Espíritu, lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. Estamos todo el tiempo pensando en la carne, la carne, la carne. Y el reino de Dios no es carne ni bebida. ¿Te das cuenta? Veamos qué sucede cuando buscamos de la carne. Romano 8. Del 6 al 14. 6 al 14 de Romanos 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está, ¿no? No, hasta el 14. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero Cristo está en vosotros. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Ahí está. Ahí te lo dice todo. Ahí te lo está diciendo todo. No quiero agregar nada por el tiempo, ¿no? Pero hay mucho que desglosar ahí. Amén. El que tenga oído, oiga, no puedo decir otra cosa. Por eso el Señor en otra escritura nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Nos está diciendo que hagamos resplandecer nuestra vida espiritual. El espíritu está dispuesto, pero la carne ya vemos, por lo que hemos leído ahí, que leyó nuestro hermano, siempre va a ser muerte. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y cuál es nuestra debilidad? Esta carne, que es nuestra naturaleza humana que debe morir, ¿sí? Por eso Pablo decía, ya no vivo yo. Imagínate, la muerte le diría a Pablo, ¿no? Lo miraría a Pablo, ¿cómo que ya no vivimos? Imagínate, pero tenía una fe, Pablo, una fe. Yo me imagino que él se rió de la muerte, porque él mismo estaba esperando el arrebatamiento. Y él mismo, cuando sea resucitado, se va a reír de la muerte. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, ¿dónde está tu victoria? 1 Corintios ahora, y ya vamos terminando. Ya lo dije 2 veces. La tercera la vencida. 1 Corintios 3, del 1 al 8. Lo leo. Quiero que presten atención a esto. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, como uno quisiera. Por eso evité dar mi explicación sobre el versículo que leyó el hermano Nelson. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces antes, ni sois capaces ahora, todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosa? Celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andás como hombres. ¿Andás como qué? Como hombres. Acá tenés los hijos de los hombres. Nosotros debemos ser hijos de Dios, no hijos de los hombres. Ya no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, no hay judío, no hay gentil. Somos todos en uno, en Cristo. Hay que entenderlo de una vez. Si no vas a siempre andar a los tumbos. ¿Vos querés andar a los tumbos? Bueno, seguí como querés andar. Acá el Señor nos está enseñando cómo debemos andar en espíritu. Tomalo o dejalo. Sigamos. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy, ¿qué? Bautista. Yo soy, ¿qué? De Pablo. Yo soy de Apolo. Yo soy de Cefa. No soy carnales. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Le concedió el Señor. Por eso hay muchas disputas, ¿no? Con adventistas, bautistas, evangelistas. Sin embargo, el Señor quiere que seamos uno ya. No estoy hablando del ecumenismo, ¿eh? No estoy hablando que todos los caminos conducen a Roma. Estoy hablando que todo el camino conduce a Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús rogó, Padre, que sean uno. No estoy rogando yo. Jesús rogó, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Ya se tiene que terminar eso. Esas divisiones, ya se tienen que terminar, pero hasta que no venga Cristo no se va a terminar. ¿Entendés?
Entonces, sigamos. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, otro yo soy de Apolo, ¿no soy qué? Carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según como lo que cada uno le concedió a Cristo. Yo planté, dice Pablo. Apolo regó. Pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Eso es lo que uno tiene que entender, que el crecimiento lo está dando Dios. Vamos creciendo en diferentes momentos, en diferentes etapas, pero todos vamos a llegar a ser uno en el Señor. 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá ¿qué? Su recompensa conforme a ¿qué? A su labor. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Tantas divisiones, tantas denominaciones. ¿Y qué está queriendo decir el Señor? Que aún su pueblo sigue viviendo en la carne. Sigue viviendo en la carne. Lo está diciendo Pablo. No soy carnales. ¿Sí? Yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Y qué somos nosotros? Polvo. Como ya lo dije miles de veces. Somos como la hierba que se seca y es prendida a fuego. Somos como la flor que se marchita y es pisoteada. Así es el ser humano. ¿Qué es el ser humano para que Dios se acuerde de él? Decime, explícame. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos esté atendiendo ahora? ¿Quiénes somos? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Somos merecedores de algo? No, el único merecedor es Él. Él hizo todo. Y Él dice en Juan 15:5, dice, sin mí nada podés hacer. Todo le debemos a Él. Génesis 28. Y vamos a dar unos ejemplos de esto. Génesis 28, del 10 al 15. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso en su cabeza y se acostó en aquel lugar. Y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba al cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estaba acostado, te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, y al oriente, y al norte, y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quieras que fueres, y volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Tremenda palabra esa, ¿no? El Señor no nos va a dejar a nosotros hasta que haya hecho lo que Él ha dicho en su palabra. Amén. Todo lo que el Señor dijo va a ser. Él estará con nosotros y nos guardará hasta terminar con el pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora Génesis 32, del 6 al 12. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien.
Menor soy de todas las misericordias y de toda la verdad que has usado para tu siervo. Pues con mi cayado pasé entre Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Amén. Gracias, Tay. Entonces, como dice la palabra del Señor, todas las cosas ayudan ¿a qué? A bien a todos los que aman a Dios. Esto es lo mismo que le dijo a Jacob. Yo te haré bien, le dice. Tenés que creer. Dios nunca miente. Dios no tiene sombra de variación. Él nunca cambia. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios nunca miente. ¿Sí? Él no se puede contradecir. Si te dijo que te guardará, debes creerle. Porque así lo va a hacer. Punto. Solamente que cree y verá la gloria de Dios. Amén. Amén. Lucas, y último. Vamos a dar un ejemplo de las personas llenas del Espíritu. Para que ustedes vean que no es algo que se me ocurre a mí. Existieron y por ende deben existir todavía personas espirituales, personas de fe. Lucas capítulo 1, lo leo yo por el tiempo. Miren, vamos a leer. María, ¿no? Vamos a leer quién era la madre de Jesús. Fíjense si una persona carnal podría hablar de esta manera. Fíjense esto. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho grandes cosas, ¿quién? El poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación. ¿Cómo es su misericordia? Para siempre. A los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos. ¿Vos querés que los poderosos sean quitados? Acá María te lo está diciendo. Y exaltó a quienes, a lo humilde, como dijo el Señor, sean mansos y humildes como yo de corazón. Y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Aleluya. Es una mujer llena del Espíritu de Dios. Ahí la tenés, a María. Anda que los católicos hablen así. Tanto que hablan de María, ¿por qué no hablan así la palabra? ¿Sí? ¿Por qué no hablan así la palabra? No tengo nada contra los católicos, ¿eh? Una persona llena del Espíritu habla de esa manera. Ella no habló en la carne, habló lo que el Espíritu de Dios quiso que ella hablara. ¿Sí? En Génesis 13 tenés la historia de Abraham y Lot. Ahí vos ves las dos formas de proceder. Una en la carne, el otra en el espíritu. ¿Qué hizo el espiritual? Esperó que Dios le hablara. ¿Qué hizo el carnal? Miró toda la tierra que era de riego y se fue arrastrando hasta Sodoma y Gomorra. ¿Y qué vino ahí? Destrucción. Porque estaba olfateando la carne, así como anda el diablo. Anda olfateando la carne, buscando a quién devorar. Entonces no le des lugar al diablo. Anda en el espíritu, no le des más lugar al diablo. En el versículo 10, Lot alzó sus ojos, ¿anduvo por qué? ¿Anduvo por fe o anduvo por vista? Si vos andás por fe, siempre vas a esperar que Dios te hable. No vas a creer a cualquier espíritu. No vas a creer necedades, tonterías, herejías, blasfemias, vas a creerle a Dios.
Y el Señor dice que no andemos por vista, sino por fe. Por eso dice la Escritura, creyó Abraham a Dios, ¿y qué? Y le fue contado por justicia. Ahora tenemos el ejemplo de Ana, la madre de Samuel, hablando igual que María. Ahí ves el Espíritu de Dios obrando en todas esas personas. Ahora decime si lo ves eso hoy en día. Decime si lo ves. Tráeme esas personas hablando así del Espíritu. Son muy pocas. Todo, el Señor habló conmigo. Todo el tiempo, todos se dicen profetas, todos se dicen apóstoles, todos se dicen querubines ahora. Todos quieren ser como su padre el diablo, Satanás. No quieren ser como Cristo, manso y humilde. ¿Te das cuenta? Porque yo no tengo nada contra esa gente. Lo está diciendo la palabra. Jesús dijo, yo a nadie juzgo, mi palabra lo juzgará en el día del fin. Ustedes vayan y vean lo que están predicando. Todo para enaltecer la carne, no para tumbar la carne, para hacer morir la carne. El Señor dice, crucifica tu carne. Anda en el Espíritu. ¿Se entiende? ¿Quieren que leamos Samuel? Vamos a leer Samuel. Fíjense en la oración de esta mujer, tremenda mujer de Dios. Y vemos todas mujeres, qué raro, ¿no? Al Señor lo seguían muchas mujeres. Samuel, capítulo 2. Y fíjate que estaba Elí, lava sabactaní. Estaba Elí, el sacerdote del Señor. Sin embargo, fíjate que este hombre cualquier cosa pensó. Estaba pensando en la carne. No estaba pensando en el espíritu. No discernía espiritualmente. Fíjate, 1 Samuel, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en su salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza, altanería, 60 palabras arrogantes en vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y Él toca el pesar de las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre, hasta las estériles dando luz. 7. Y las que tenían muchos hijos, languidecientes. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del mulatar existe al menesteroso, para hacerle sentarse con el príncipe y heredar un sitio de honor, porque Jehová son las columnas de las tierras, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová será quebrantado sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Está hablando de Cristo, Ana. Está hablando cosas espirituales, está bien. El Cana es el esposo de Ana. Pero es terrible, vos fíjate que ella estaba orando en el espíritu, era un cántico esto. Y vos fíjate que Elí, cuando la escuchó orar, dice que estaba ebria, estaba borracha, porque ella oraba todo. Oraba en el espíritu, eso orar a veces en el espíritu. Nosotros, por ejemplo, oramos
como a veces los fariseos, hablando, gritando, ¿viste? Pensando que Dios no va a oír. Pero dice que antes que vos clames, Dios ya te oyó. ¿Me entendés? Y es terrible, vos fíjate que la oración, el cántico de Ana, la oración misma es como una oración, lo que hizo María. Vos fíjate todas las verdades que habla. No eran personas indoctas, eran personas instruidas, eran personas llenas del Espíritu. Y Ana era una mujer temerosa y obediente a Dios. Quiso tener un hijo para que sirva al Señor y no para que lo sirva a ella. Como muchas madres piensan hoy, ¿no? Tienen hijos para que después lo sirvan. Pero Ana no. Ana quería que su hijo le sirviera al Señor. Y fíjate que dijo, hasta que sea destetado, después lo entregó. Es tremendo, si uno continúa leyendo, es tremenda la historia de Ana. Entonces, Malaquías 3:12. Malaquías 3:12. El último libro del Antiguo Testamento. A ver si estoy bien, sí. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Nosotros, todas las naciones que van a quedar en aquel tiempo, van a decir que somos tierra deseable nosotros, sus hijos. Si realmente obedecemos a Dios, en todo seremos llamados bienaventurados por todas las naciones de esta tierra. Ahora miremos otro ejemplo, ahí nomás. Mateo 1, 25, la otra página. Mateo 1, 25. Fíjense cómo era José y María. Pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Te das cuenta? María y José fueron muy obedientes a Dios. Aunque ellos estaban en la carne, no satisfacían los deseos de la carne, como muchos quieren tener hoy en día. Ellos se preservaron para el Señor, con tal de cuidar al ungido, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que iba a ser el Salvador del mundo. ¿Sí? Entonces, después Lucas 2:51 habla de que Jesús estaba sujeto a sus padres terrenales, pero también estaba sujeto a Dios, su verdadero Padre. Sí, porque lo buscaban, María y José lo buscaban. Dice, ¿por qué me buscáis? En la casa de mi Padre estoy. ¿Por qué me buscáis? Estoy haciendo la voluntad del Señor. Nunca hay que impedir al otro que haga la voluntad de Dios. A esto se refiere la palabra que dice, haz esto sin dejar de hacer aquello. ¿Sí? Nuestra vida tiene que ser así. Primero Dios. Busca el reino de Dios y su justicia. Y después lo demás. Después lo demás. Es posible agradar a Dios, hermanos. Es posible. Nunca es tarde. Juan 8:29. ¿Están cansados? Hagan morir la carne. 8:29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Amén. ¿Te das cuenta? Alguno podría decir que Jesús hizo lo que agrada al Padre, a Dios, porque Él era el Cristo, su Hijo, su ungido, su unigénito. Pero la palabra de Dios dice que podemos agradar a Dios. ¿A través de qué? ¿A través de qué podemos agradar a Dios? Sí, está bien, pero ¿cómo ves la palabra? ¿Con qué? Sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe sí, es posible agradar a Dios. Porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir el justo? Cuando dice no hay ninguno justo. Nosotros fuimos justificados ya. Entonces andemos por fe.
A eso se refiere. El justo, el justificado, ande por fe. ¿Entendés? Si Enoc caminó con Dios, ¿cómo no vamos a caminar nosotros con Dios? Ahora, Juan 14, ahí cerquita, Juan 14, versículo 9. Esto es tremendo, tremendo lo que dice el Señor acá. Ya Jesús vamos a dijo, terminar. tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Al Padre. Bueno, como hay muchos te dicen Jehová Yahweh. ¿Quién es Jehová Yahweh? El Padre. El Padre me ha enviado, dice. Hay muchos que se hacen profetas, se dicen profetas, no lo son, Dios no los mandó. Porque acá te lo está diciendo Jesús. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y dice, mostrarnos al Padre. Queremos ir al Padre. El que me oye a mí, está oyendo al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. El que está conmigo, está con el Padre. ¿Qué tanta historia? ¿Qué tantas mentiras? Bueno, tantas cosas que Jesús habló e hizo y aún sigue haciendo, no podemos dudar de Él. No dudemos más de Él. Porque el que duda no va a recibir nada. ¿Queremos recibir del Señor? Yo no quiero recibir ni plata ni oro. Quiero recibir de su amor, de su sabiduría, de su paz, ¿sí? De su entendimiento. Eso quiero recibir. De su mansedumbre, de su humildad. Porque eso es lo que me va a mí a garantizar que yo no tropiece, que yo camine con Él, así como caminó Enoc. Lo demás, plata y oro, van a perecer. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra es importante, aunque hoy por día muchos blasfeman la palabra del Señor. Porque dice que los gentiles van a blasfemar la palabra de Dios. Va a venir hambre a esta tierra, pero no es hambre de pan, de comida, va a venir hambre de la palabra de Dios. No van a querer, van a tener comezón de oír la palabra. Ya está sucediendo. Juan 15, en la otra página, versículo 10. ¿Qué dice? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Es posible? Sí. Si Él lo dice, es porque es posible. Si Él guardó los mandamientos, dice que los guardes vos. ¿Es posible o no? Es posible. Todo es posible, hay que ¿qué? Hay que creer. Ahora, Isaías 63. Estoy encendido, vino Carlita. 9 al 10. Escuchen bien esto, dice. 63, 9, 10. En toda angustia de ellos, él fue que angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. En su amor y en su clemencia lo redimió. ¿Ves que esto fue escrito en el pasado, pero está hablando en el pasado, como que ya nos redimió? Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos que fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió ¿qué? Enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Fíjate todo lo que Dios hizo por nosotros y así todos somos rebeldes. Acá habla cuando Jesús va a venir a reinar. Por eso está hablando en tiempo futuro, pero como que ya sucedió. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Él habla en futuro, cuando Él venga, nos va a redimir y dice, ¿quién estuvo con Él? Cuando viene de Borra, de Edom, ¿quién estuvo con Él? Nadie. Yo solo he estado. Y eso que vamos a tener cuerpo transformado y todo, pero nadie va a estar con Él. Somos todos así nosotros.
Está hablando de un futuro como que ya sucedió. Tremendo. No seamos rebeldes y no hagamos enojar a su Santo Espíritu. Porque dice, hicieron enojar a su Santo Espíritu. Marco, no se me duerma, Marco. Y en el postre, ¿no quieren postre? No van a tomar la Santa Cena hoy, ¿eh? Mirá que aquel que se durmió ahí, se murió y Pablo fue y lo resucitó. 6:34, ya terminamos. Fíjense que dice, 6:34 de Marco. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Y eso es hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el Señor sigue teniendo compasión de nosotros, porque muchas veces andamos como ovejas sin pastor. Y Jesús es el buen pastor. Jesús es el que deja las 99 ahí firme y va a buscar a la que se extravió. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? Muchos le echan la culpa a los pastores, a los servidores. Pero ¿quién es el buen pastor? Es Jesús. Yo no soy bueno para nada. Soy más malo que bueno. Soy una porquería, ¿entendés? Pero el buen pastor, sí. Nosotros debemos orar por aquellas personas que están desviadas, están descarriadas, ¿sí? Tenemos que orar y el Señor las va a ir a buscar. Ya terminamos, 2 más, prometo. 3. ¿Quién da más? Lucas 4. Vamos rápido. Si quieren leo yo, que leo rápido. 4:33 al 34. 4:33 al 34 de Lucas 4. No 4 Lucas, Lucas 4. ¿Qué dice? Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, ¿viste? Gritan también los demonios, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, Coto. ¿Quién eres? El Santo de Dios. ¿Sí? Fíjate que los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Y vos fíjate que ellos saben lo que va a pasar en el futuro. Viste que dicen, yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Ellos tiemblan. Has venido antes de tiempo a destruirnos. Los demonios reconocen a Cristo y tiemblan. ¿Y el cristiano por qué no tiembla? Juan el Bautista no. Juan el apóstol, cuando estaba ahí y lo vio, antes iba y, hola rabí, se le apoyaba al costado. Pero cuando lo vio, tembló, se arrodilló, por poco que se muere. Dice que no tenía aliento y él lo tuvo que tocar para fortalecerlo. Caí como muerto. ¿Ves algún cristiano caer como muerto hoy en día? Por la presencia de Dios, por escuchar la palabra de Dios. Antes escuchaban la palabra de Dios, dice, amado hermano, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos? Ellos pensaban que tenían que hacer algo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree solamente. Así que, amados hermanos, sabiendo todas estas cosas que Dios hizo por nosotros y las que van a suceder, leamos por anteúltimo, Segunda de Pedro, tremenda palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 al 18. Es larguito, pero leámoslo. Del otro es Lucas 21, es cortito. Leamos esto. El Señor no retarda su promesa. Él dijo, vengo pronto y va a venir.
según como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, pierda, se muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, fíjate, ¿cómo va a venir? ¿Y de qué está hablando? Del arrebatamiento, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Estamos viendo esto? No. Y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales moran ¿qué? La justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensible y en paz. Es lo que menos hay, paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, como hemos dicho, la paciencia, ¿es para qué? Para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas o cartas, hablando en ella de estas mismas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los tontos, los indoctos, los necios e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, dice, guardaos, no sea que arrastrado por el error, el espíritu del error, de los inicuos, caigas de vuestra ¿qué? Firmeza, no dice de tu salvación, de tu firmeza, como dice Efesios 6, está firme, ceñido vuestro lobo con la verdad, ¿no? Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. A Él es la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Te das cuenta? Debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de la palabra. ¿Sí? Amén. No dice en la condenación. No dice crecer en la condenación, crecer en la gracia, en la salvación. Somos salvos por gracia. Ahora el último, dije Lucas. Así que debemos ser espirituales, hermanos. Lucas 21, 33. Y este me encanta, este versículo. ¿Qué dice? Lean ustedes, le dejo el postre para ustedes. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirá, hasta el 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Con eso terminamos. ¿Quién podrá estar de pie, dice, para el día del Hijo del Hombre? Lo dice ahí, ¿no? Y está hablando del arrebatamiento. Pedro habló del día como ladrón. Ahora vos fíjate, cuando en el último sello, dice que se desató el último sello, y dice, han llegado la ira del Señor. ¿Y quién podrá estar de pie? Solamente el cristiano va a poder estar de pie en ese día. A eso se refiere. Pero si somos espirituales, lo vamos a lograr. Si somos carnales, olvídate. La carne que genera muerte, el espíritu genera
vida. Es así de simple. Amén. Bueno, terminamos. Gloria a Dios. Bueno, saludamos a todos los que puedan ver este video. Bendiciones. Gracias por estar hermano. con nosotros. Alabamos al Señor y nos despedimos. Amén.